Curaca Consulting va a analizar ahora un tema que de repente en Lima, ciudad capital del Perú, no se siente mucho, pero sí tiene que ver con la realidad cotidiana de las regiones mineras. Las regiones mineras, Perú, un país tradicionalmente minero, departamentos como Pasco, Huancavelica, Cusco, Arequipa, Tacna, Moquegua, donde operan importantes empresas mineras, se han visto sorprendidos por la fuerte, drástica disminución del canon minero. Y la pregunta que se hacen es ¿por qué? Nosotros, como investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Economía, tenemos la obligación de hacer pedagogía económica, de difundir nuestras investigaciones por todos los medios. Por eso que utilizamos estos mecanismos para poder explicar no solamente a los líderes políticos, opinión pública, periodismo, que no necesariamente está, digamos, y tiene una explicación sólida. Por eso que nosotros afirmamos ya desde el 2011, el último trimestre, con este gobierno del comandante Ollanta, que prometió la gran transformación, que sin embargo está terminando en la gran frustración. En el 2011 se hicieron cambios sustantivos tributarios en el sector minero bajo el marco de lo que se llamó el nuevo marco tributario amigable del ministro de Economía y Finanzas, el señor Castilla. Ustedes pueden ver en este primer cuadro que el sector minero, desde el 2005, por ejemplo, se pagaban las regalías mineras, las viejas regalías mineras, que eran básicamente aplicadas sobre el valor de la producción minera o su equivalente concentrado hasta un máximo del 3% de su valor. Todas aquellas empresas mineras, es decir, las grandes mineras, que tuviesen ingresos superiores a los 120 millones de dólares anuales, tenían que abonarle al Estado hasta el 3% de su valor. Estas regalías no eran tan importantes porque las principales empresas tenían los ya famosos contratos de estabilidad jurídica y tributaria. Estos contratos que tiene la gran minería, lo que yo llamo el cogollo minero, llámese Minera Antamina, Cerro Verde, Minera Yanacocha, Barrick, Tintaya, prácticamente era un blindaje tributario donde las normas aplicadas desde el punto de vista de una mayor recaudación fiscal no las afectaban. Por eso que el gobierno del doctor García, el 2006, negoció con las empresas el famoso aporte voluntario minero, más conocido como óvalo minero, que significaba aproximadamente recaudar 500 millones de soles anuales en un total de 5 años, 2.500 millones, cifra que nos parecía irrisoria, digamos, no conveniente, pero alguien decía de lobo un pelo. El gobierno del comandante Humala, en septiembre, octubre del 2011, es decir, apenas a los meses de inaugurado su gobierno, negoció con las empresas mineras un nuevo marco tributario, al cual justamente estamos viendo en el primer cuadro las nuevas regalías, donde en el 2012 se han recaudado 572 millones de nuevos soles, para redondear, el impuesto especial a la minería, donde se han recaudado 442 millones de soles. Estamos tomando el año completo del 2012 y no estamos tomando solo el primer trimestre del 2011 para poder hacer las comparaciones. Estas nuevas regalías y este impuesto especial a la minería lo paga las empresas mineras que no tienen contrato de estabilidad tributaria. Por eso que se creó otra figura, el famoso gravamen especial a la minería, que en 2012 llegó a los 942 millones de nuevos soles, es decir, el rubro más importante.
este gravamen especial que los pagan las grandes empresas tipo Antamina, Cerro Verde y Yanacocha, tanto como las nuevas regalías como el impuesto especial, no se aplican sobre el valor de la producción, el valor bruto de la producción. Se aplican con un factor al margen o a la utilidad operativa, a la tasa de la utilidad operativa. Es decir, las empresas tienen sus ingresos mineros, a esos ingresos descuentan los costos de venta, las remuneraciones, las depreciaciones, la amortización de capital, los servicios de terceros, el stock de existencias, es decir, varios rubros, y luego también le restan los gastos de venta y los gastos administrativos, y recién allí se obtiene la utilidad operativa. En otras palabras, estas regalías, este impuesto especial, este gravamen, se aplica sobre la utilidad operativa, ¿no? Sobre la tasa de la utilidad operativa, lo cual es evidente, le da un margen a las empresas mineras para poder de una u otra forma disminuir la utilidad operativa. En todo caso, la utilidad operativa no es igual pues al ingreso. La vieja regalía se aplicaba sobre el ingreso. Las nuevas regalías y las otras figuras, como el impuesto especial y el gravamen, se aplican sobre el margen operativo. Esto se agrega, a esto deberíamos agregar que este nuevo marco tributario, que el ministro Castilla lo llamó amigable, significa que es un gasto tributario deducible de la utilidad imponible. ¿Esto qué significa? Que antes de la utilidad imponible a la cual se aplica la participación de los trabajadores y se aplica el 30% del impuesto a la renta, son gastos deducibles de la utilidad imponible. ¿Eso qué significa? Significa que el impuesto a la renta se ve afectado porque disminuye. Y aquí lo vemos en el cuadro de la derecha, en la parte derecha ustedes van a ver todo el sector minero. El 2011 pagó 7.764 millones de nuevos soles. El 2012 hubo una disminución de 1.308 millones, ¿no? Y se pagó 6.456. Ahí podemos ver el efecto. La disminución del impuesto a la renta. El impuesto a la renta, ¿por qué es importante? Porque el canon minero, ¿no?, en el Perú se aplica sobre el 50% del impuesto a la renta. Podríamos decir que el canon minero no es canon, como sucede en otros países, o como en el canon petrolero en nuestro país. El canon petrolero se aplica sobre el valor de la producción, es un 15% del valor de la producción que se distribuye en las regiones petroleras como Piura, Loreto, Tumbes, Ucayali. En este caso no, en este caso, el caso minero es especial porque el canon se aplica sobre el impuesto a la renta. En otras palabras, si el impuesto a la renta disminuye, el canon minero también disminuye, no necesariamente en la misma proporción. En esta segunda imagen podemos ver lo que ha significado gráficamente la ley, las nuevas regalías, los 572 millones de soles, el impuesto especial a la minería, 442 millones de soles, y el gravamen especial a la minería. Eso es lo nuevo que se recaudó. Pero al mismo tiempo eso significó gasto deducible, y por eso que el impuesto a la renta del 2012 comparado con el 2011 disminuyó, como se puede ver. Estas nuevas figuras tributarias creadas por el gobierno del comandante Humala, siendo ministro el señor Luis Castilla, presidente del Consejo de Ministros el señor Salomón Lerner y ministro de Energía y Minas el ingeniero Herrera Descalzi, ha significado una concentración de la riqueza, porque el gravamen especial a la minería, de hecho, el rubro más importante, ahora depende directamente del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, el todopoderoso Ministerio de Economía ahora decide qué hacer con el gravamen, porque a partir de allí se supone se va a beneficiar a aquellas regiones que no tienen explotación de recursos mineros, con un efecto compensatorio de una u otra manera. Pero esto
va a significar, y ya está significando, una disminución importante en lo que se refiere a la distribución del canon minero para los departamentos citados. Y esto lo podemos ver en el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro podemos ver si el 2012 el canon minero distribuido entre junio, para el 2012, fue de 5.201 millones de soles, al 2013, es decir, para el periodo julio 2013, junio 2014, está significando 3.806 millones. Esto recién se ha distribuido, se ha conocido días antes del discurso presidencial, porque de una u otra manera va a ser una fuente de conflicto, y como la opinión pública y la clase política estaba centrada en el mensaje presidencial, este tema fue obviado. Esto significa que hay una disminución del canon minero del 37%, lo que nosotros ya habíamos advertido a inicios de año, que el canon minero se iba a afectar por el nuevo marco tributario. El año 2010, gracias o producto de la crisis, el canon distribuido fue de 3.120 millones. El 2011 se incrementó, como que se incrementaron los precios, los ingresos del cobre, del oro, la plata, determinaron que los ingresos y las utilidades se incrementaran, y el impuesto a la renta subió a 4.283 millones. El 2012 el canon sube a 5.200 millones, y ahora el 2013 hay un bajón que va a significar menores ingresos para algunos departamentos, la mayoría de departamentos mineros, y esta va a ser una situación de mayores conflictos sociales, porque vamos a ver, el canon en nuestro país se distribuye entre los gobiernos regionales y entre los gobiernos locales, siendo favorecido el distrito productor, donde está la unidad minera, que percibe un 10%, luego la provincia, que recibe un 20%, el gobierno regional 25%, y el resto se distribuye entre los gobiernos locales del departamento. Acá podemos tener la distribución del canon minero según gobierno local, gobierno regional y gobierno nacional. Ahora el gobierno nacional, prácticamente el 5% corresponde a las universidades públicas, que es un problema también importante, que ha sacudido la opinión pública, las movilizaciones por la nueva ley universitaria que se pretendía aprobar en el Congreso sin discusión. Tenemos allí las universidades, sobre todo de las provincias mineras, estarían recibiendo 175 millones de nuevos soles. Los gobiernos regionales, los 23 gobiernos regionales, estarían recibiendo 764 millones de nuevos soles, que debería ser el 20%, y todos los gobiernos locales, sobre todo donde hay minería, 2.866 millones, el 75%. Pero como ustedes pueden observar, hay una disminución pues significativa, 37% del canon minero, de 5.201 millones a 3.806 millones. Interesa saber, si ustedes quieren, en el siguiente cuadro, esta es la distribución completa, ¿no?, del canon minero, el gobierno regional, el gobierno local, el gobierno nacional. Usted puede verla con mayor tranquilidad en nuestra página, en nuestro blog, ¿no?, Bitácora JMZ, donde están las distribuciones de en nuestros artículos que hemos publicado en nuestro blog Bitácora JMZ, que es un blog especializado en temas mineros y otros, porque tenemos otro blog que es el blog Curaca, Blogspot, que es básicamente utilizado para temas de energía e hidrocarburos. Aquí podemos ver nosotros la distribución, donde hay departamentos que no se afectan. Caso Ancash, inclusive se incrementa, ¿no?, de 968 millones de nuevos soles, se incrementa a 1.004 millones de nuevos soles. Esto no significa que esa tendencia va
a mantenerse. Los precios del cobre no han bajado tanto como el oro y la plata. En 2012 el cobre se mantuvo sobre $3.60 la libra, y el cobre es un mineral que produce básicamente antamina en la región de Ancash, al norte de Lima. Arequipa sí se ve afectada, hay una disminución importante, más de 300 millones de nuevos soles, porque disminuye el canon para Arequipa de 756 millones a 446. El caso de Arequipa es, particular, porque no solamente tenemos el tema del gravamen minero que paga la empresa minera Cerro Verde, donde los accionistas, los titulares son empresas de talla mundial. Nosotros ahí vemos que hay una nueva figura, que es toda obra, toda inversión que realice la empresa minera y que tenga carácter, o sea reconocida con carácter público, de interés público. Me refiero, en este caso concreto, Cerro Verde se comprometió con los gobiernos regionales y locales en Arequipa, se comprometió a invertir en la planta de tratamiento, la planta de saneamiento de Arequipa, y el 2012 eso ha significado 92 millones de dólares. Bueno, allí está la explicación de por qué esa inversión de 92 millones de dólares son deducibles de la utilidad imponible, y con ello se afecta justamente el impuesto a la renta y se afecta la participación de los trabajadores mineros. Por último, tenemos aquí un resumen de cuáles son los departamentos más afectados. Ustedes verán el Cusco, la región minera, donde está Minera Tintaya, de 359 millones disminuye a 34 millones, es decir, una disminución del 90%. Luego le sigue Ayacucho, que no es necesariamente minero, pero la variación es importante. Pasco, que sí es una zona minera históricamente por excelencia, de 190 millones a 90 millones, es decir, una disminución del 52%. Podemos ver Ica, donde está la empresa minera Chugán, de 335 millones a 186 millones, una disminución de 44%. Arequipa, de 756 millones a 446 millones. Junín, de 104 millones a 62 millones. Esta es la realidad donde las regiones mineras se están afectando, y esto va a significar mayores conflictos sociales que van a poner obstáculos a la promoción de importantes proyectos de inversión minera que el Perú necesita. Claro, que el Perú necesita, pero que sean proyectos con responsabilidad social, responsabilidad ambiental y con responsabilidad tributaria. Esto es todo por hoy, nos vemos la próxima semana.